encuentro en la Biblia muchos pasajes o algunos pasajes en donde nos habla acerca de un tema que es muy importante, que es la envidia. Y desde el Génesis podemos ver, desde el capítulo 4, en donde Caín y Abel ofrecen su ofrenda a Dios. Y entonces aquí Dios ve con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín. Entonces Caín se le llena su corazón de envidia, y la envidia es un veneno del alma, porque va creciendo de tal manera que va produciendo un odio, una rabia hacia la persona. Y aquí termina esta historia, o parte de esta historia muy fea, en la cual Caín engaña a su hermano, lo lleva al campo y ahí lo mata. ¡Qué tremendo es la envidia! Sí, es que si nos damos cuenta, la envidia es ese sentimiento que puede acumular en nosotros tristeza o ira ante las otras personas de lo que tienen o de lo que son. Esa envidia por, ay, es muy bonita, es muy agraciada, cae muy bien a todos y yo no. O que mira qué familia tan bonita tiene y yo no. O mira qué carros, qué casas, puede pasearse, y ese es el sentimiento feíto que podemos llegar a tener por alguien, o por lo que tiene, por lo que es, o por las vivencias que pueden rodearle. Y sí es importante enfatizar este punto en el que nos puede llevar a desviar nuestra mirada totalmente, a llevarnos a la queja, al dolor, a la ira. ¿Por qué? Porque lejos de reconocer lo que tenemos, la bendición tan grande que tenemos desde el momento que amanecemos, el que podemos respirar, el que podemos comer, el que podemos tener una familia, podemos tener amigos, podemos tener un hogar, un techo, un alimento. No, la envidia nos lleva a, o sea, sí estoy comiendo, pero estoy comiendo frijoles, pero mira, qué filete tan delicioso, en lugar de ser agradecido. El poner la mirada en alguna cosa del prójimo y no ser agradecido con lo que tenemos, desear algo que quizá no nos corresponde a nosotros, porque podemos ver también en la palabra de Dios, ahí en Samuel, cuando Saúl tiene una envidia tremenda por David, y lo hemos estado viendo en el tiempo con Dios, en donde David se llena de tanto odio en contra de David, porque Dios escucha a David, y a Saúl lo ha dejado, y Dios ya no le presta ningún oído a Saúl, o sea, no lo escucha a él. Entonces eso es algo tremendo. Y no te permite ser feliz, ¿no? Porque como empiezas a ver la vida de la otra persona, empiezas a crear un ídolo, empiezas a crear algo en esa persona, de estarla mirando constantemente, qué tiene, qué no tiene. Entonces eso como que afecta, ¿no? Lo que le pasó a Saúl, él abrió puertas en su corazón y aún en su casa que afectaron, porque puso esa envidia en David, él siendo más joven, cuando cantaban las mujeres a David y a Saúl, que Saúl mató a miles y David a 10,000, y en vez de ponerse Saúl en la postura de decir, bueno, es el que sigue, o voy a instruirle, sino que fue esa envidia, ¿no? Y por otra parte vemos a su hijo, que no era envidioso, sino que era muy amistoso, era una gran hermandad que tenía con David. Él dijo, bueno, aún así yo no tenga el reino, que se haga la voluntad de Dios, pero yo voy a ser feliz disfrutando de lo que yo tengo, disfrutando de lo que ahora soy o con quien convivo, y dejando a los demás que ahora sí como que vivan su vida, no estar ahí detrás de ellos. Y es que por eso Dios lo pone en los 10 mandamientos: no codiciarás lo de tu prójimo, ni a la mujer, ni su bestia, ni nada de tu prójimo, porque Dios está viendo que es algo a nosotros como hombres, en nuestra naturaleza que cayó, que pecó, la humanidad que pecó contra Dios, vio eso precisamente depositado en el corazón del hombre, la envidia. Y no tenemos que confundir que tú puedes aspirar a algo, tú puedes aspirar a una carrera, a tener una mejor casa, pero ¿por qué lo haces en tu corazón? Tienes siempre, y me gusta mucho porque nos hace énfasis la palabra de Dios, que tenemos que guardar nuestro corazón. Sobre todo lo que tú guardes, tienes que guardar tu corazón, porque ¿por qué lo estás aspirando? ¿Para qué lo estás aspirando? ¿Para que tu ego crezca? ¿Para que digas, puedo presumir y puedo andar en vuelta al parque con el vidrio abajo, para que vean el camionetón?
o con esa intención de glorificar a papá, de honrarlo, de servirlo, de amado Padre, tú sabes mi corazón, no quiero una envidia. Y vemos el Salmo de Asaf, por poco mis pies resbalan. O sea, es un pecado y es una tentación tan grande para los hombres el envidiar, porque ponemos nuestra mirada en todo lo que no tenemos y dejamos de lado toda la bendición que sí tenemos. Y yo creo que en nuestro país es un problema que se da por no obedecer a Dios, como tú mencionaste ya en los 10 mandamientos en Éxodo 20:17, dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces, tenemos que tener bien claro que la envidia va a destruir. Y eso lo podemos ver, como ya lo decía yo, en nuestro país. ¿Por qué hay tantas personas que roban? Porque hay tantas personas que desean tener muchas riquezas. Y como no las pueden alcanzar, entonces a él le sobra, a mí me corresponde. Y entonces van y le roban a la persona. Cuando eso realmente es algo que no está bien. Y eso es lo que lleva la envidia. La envidia va llevando a las enemistades. ¿Por qué? Si hay dos chicas, dos amigas y tienen, una le tiene envidia a la otra, que empieza a buscar, a querer exponer a su amiga para que quede mal, para que se vea mal, en el caso de que su amiga sea una niña sobresaliente. Entonces va a buscar ella siempre hacerla caer. ¿Para qué? Para que ella piense que con eso va a estar bien, pero realmente es una envidia que está destruyendo a esta chica y que poco a poco va envenenando su alma. Y otro ejemplo que se me viene a la mente es del Nuevo Testamento, en donde Juan le empiezan a decir que hay uno que empieza también a hacer milagros, que está levantándose, y Juan, en vez de ponerse en ese rencor o hablar mal de Jesús, quien era su primo, o sea, era parte de la familia, él decide, bueno, es que yo no soy digno de ni siquiera atar los cordones de sus sandalias. ¿Por qué? Porque yo sé que él es mejor que yo, ¿no? Juan reconocía que su primo, que Jesús era aquel escogido, y es lo mismo que nosotros debemos tener con nuestros hermanos de la iglesia, con nuestros hermanos sanguíneos de familia, ¿no? De decir, o sea, él va a sobresalir, ella va a sobresalir, no debe haber envidia, cada uno tiene diversos dones, diversos talentos, y todos somos especiales ante los ojos de Dios, y aunque uno sea más agraciado que el otro, pero el otro puede ser más talentoso en los deportes, y el otro puede en el dibujo, en diferentes circunstancias, pero a veces, como dijeron, es ese pensamiento y ese envenenamiento de parte del enemigo que empieza a decir, ¿no?, que él es mejor que tú y tú no tienes esa capacidad de ser igual que él o ser mejor. Entonces debemos tener cuidado de eso en nuestros corazones, de no tener esa envidia, de no tener ese rencor, y es leyendo su palabra, ¿no? Es el manual de nuestra vida, el leer, el ir viendo las historias, porque Dios las puso ahí para que sean, por ejemplo, para no hacer o hacer las cosas que estamos haciendo. Claro, si nosotros vivimos conforme a la voluntad de Dios, entonces nosotros vamos a ver las riquezas celestiales y vamos a empezar a dejar de envidia por el prójimo. Por eso es tan importante ir a la palabra. Yo quiero leer aquí, yo sé que el tiempo ya se nos terminó, en Romanos capítulo 8, versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces nosotros tenemos que poner nuestra vista en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo, y anhelar las cosas espirituales, anhelar aquello que no podemos ver, pero sabemos que existe por fe. Tenemos que aprender y desear el vivir en esa vida eterna con nuestro Padre Celestial. Ahí en el seno del Padre, con nuestro Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo, no hay riqueza más grande. Debemos dejar toda envidia. Por eso es que tenemos que obedecer a Cristo, mirar a Cristo, escuchar de Cristo. Siempre Jesús tiene que estar en nuestro corazón y en nuestro pensamiento para que Él sea el que gobierne nuestra vida, y toda enfermedad de envidia, toda
maldición de envidia sea desaparecida de nosotros o de las personas que están batallando con esta situación. Sí. Yo creo que todos nosotros en algún momento sentimos envidia, así como lo confiesa Asaf en el Salmo. Al mirar la riqueza de otros, al mirar la prosperidad, y que inclusive algunas de esas personas son malas, son impías, no siguen a Dios, no conocen a Dios, pero la prosperidad tiene. Sin embargo, él reconoció: mi porción diaria eres tú. Yo me perdí, yo empecé a pecar, por poco mis pies resbalaron, y yo creo que ahí fue un derrapón tremendo, y que todos nosotros en algún punto de nuestra vida lo hemos tenido o lo hemos vivido, pero es reconocer: Señor, tú me has dado el privilegio de conocerte, de amarte, de seguirte, has perdonado mis pecados, yo sin haber hecho nada. Cuántas gracias te doy por la vida que me das, por el sustento, por la familia, porque me permites llamarte Abba, Padre. Y es reconocer que quizá no vamos a tener o no lo tenemos materialmente, o en talentos quizá no lo tenemos, pero lo que tenemos es lo perfecto que Él ha depositado en nosotros y que es digno de gratitud. Es digno de que rindamos nuestro corazón a Él y decir: no lo merezco, no lo busqué, no lo gané, pero tú me lo proviste, gracias. Y quiero hacer énfasis en el tiempo con Dios. Dice aquello que cuando los hombres van a la guerra contra los amalecitas, y hay hombres que se quedan atrás porque se cansan, están fatigados. Sin embargo, cuando ganan la guerra, y hay hombres perversos que dicen: no, pero ustedes no fueron, ustedes no son dignos de nada. David dice: no hagamos esto, porque el que nos dio la victoria, el que nos dio todo este botín es Dios, es el Señor. Entonces ellos son dignos, tanto los que se quedaron como los que fuimos a la guerra, somos dignos de recibir una recompensa. O sea, no hay envidia, no hay competitividad, es reconocer que todo es por Cristo, todo es de Él y todo vuelve a Él. Entonces, lo que hemos recibido ha sido de gracia, a sí mismo démoslo. Y eso va a acabar con la envidia. Yo reconozco que no merezco, sin embargo, papá me da gracias. La gratitud aleja la envidia. La gratitud te lleva a ver lo que sí tienes y a dar gracias porque no lo mereces. Y por eso es importante que voltemos nuestros ojos, como dice mi esposo, al autor y consumador de la fe. Y como dijo Jesucristo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y yo pienso que cuando hacemos eso, entonces toda envidia es disipada. Y algo que nos decía Pablo, ¿verdad? Aquí en Romanos capítulo 12, versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y yo quiero leer otra partecita antes, Helen, en el 11:36 de esta carta de los Romanos. Dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, si nosotros nos enfocamos en nuestro Señor Jesucristo, que todo lo que existe es por Él y todo lo que existe es para Él, vamos a vivir felices. Porque quizá algunas personas dicen: yo tengo mucho material, tengo mucho económicamente, pero todo es de Él, todo es de Dios, porque el día que el Señor nos llame, el día que llame a su presencia, no se van a llevar absolutamente nada. Entonces tenemos que comprender que si nosotros ponemos nuestros ojos y nuestra vida en las manos de Dios, amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, claro, sin dejar atrás el primero y más grande mandamiento: amar a Dios por sobre todas las cosas, entonces encontraremos la felicidad y quitaremos ese veneno del alma, que es la envidia. Así es, y pues este tiempo se ha acabado, pero esperemos que quitemos, ¿verdad? Todos y cada uno, la envidia de nuestro corazón, por muy mínima que parezca, por muy sutil. Debemos meditar en nuestro corazón, preguntarle a Dios contra quién tenemos envidia, o por qué, o cómo sucedió, y entonces cambiar nuestra dirección, seguir adelante y leer esos versículos, que todo es por Dios, para Dios y es de Dios. Todo proviene de Él y nada de lo que somos ni de lo que tenemos es nuestro, sino es de Él, porque Él nos ha hecho y nos ha creado. Y entonces no debe haber envidias, no debe haber
celos, no debe haber nada que obstruya el propósito que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y pues les invitamos a que se suscriban a este canal, que le den un like sin envidia, todo para el Señor, y que compartan este podcast a más personas que saben que lo necesitan, que saben que les hace falta ese mensaje de quitar toda envidia de nuestros corazones. Así es, y culminar nada más con Romanos capítulo 12, versículo 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Que Dios les bendiga. Era una llama extinta, dando vueltas sin fin. Mi corazón